un texto muy conocido y un caballito de batalla para mí, porque es necesario que constantemente nos recordemos de esto. Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 11. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída en esta tarde maravillosa que usted nos da la oportunidad de poder alabar y bendecir su nombre y de poder predicar tu palabra. En esta hora yo te ruego que usted abra nuestro entendimiento y use mi vida para poder dar a conocer lo que su Espíritu quiere hablar en esta hora. Bendice a cada hermano, cada hermana que escuchará tu palabra, amado Jesús, y que tu unción sea derramada sobre cada uno de nosotros, Padre Celestial. Y que a través de tu palabra haya sanidad, haya fortaleza, haya, Padre mío, se levante al caído, que se pueda restaurar la vida, los altares, Dios mío, en esta hora por el poder de tu palabra. Y Dios mío, yo te ruego, Señor, que usted sea usando mi vida con la unción, con el poder, Padre Celestial, para que todo lo que yo diga, Señor, sazonado por tu Espíritu, caiga en buena tierra. Para tu gloria, Señor, rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Esta es una palabra que, si bien es cierto, es bien recurrente, como les decía, y que muchas veces la he predicado, es necesario en estos días poder recordarnos una situación que nosotros vivimos constantemente, pero que no la entendemos en ocasiones y que tampoco tal vez la asimilamos. Es que como hijos de Dios estamos en una constante guerra. Así es, Señor. Lo hemos predicado en otras ocasiones, lo hemos dicho en innumerables situaciones, pero a diario nosotros vivimos contiendas, pleitos, vivimos guerra espiritual, y que Satanás, el diablo, se ha levantado contra la iglesia. Y dice la palabra del Señor que desde que Juan el Bautista comienza a predicar el Evangelio, usted sabe lo que es Evangelio, es una buena noticia. Así es. Es una grata noticia, es una noticia agradable, es una noticia de salvación. Desde que Juan el Bautista comienza a predicar la palabra del Señor, dice que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Es decir, que el reino de los cielos está siendo violentado en esta hora. Y los que usan la violencia quieren desbaratar la obra de Dios. Quieren desbaratar lo que Dios está haciendo en su vida, lo que está haciendo en mi vida, lo que está haciendo en los niños, lo que hacen los jóvenes. Lo que Dios está haciendo, el diablo lo quiere desbaratar. Así es, Señor. Es por eso que, entendiendo esta situación, comprendo que mientras nosotros viajábamos con un fin de llevar la palabra de Dios a lugares remotos, a lugares de campo, a lugares donde no hay mucho acceso al internet, a las redes sociales, y que existe un abandono de parte de la iglesia en general, es que Dios estaba tocando una familia. Y en ese momento, mientras nosotros viajábamos, una hermana de nuestra iglesia lamentablemente estaba en el hospital, que hasta el día de hoy oramos por ella para que Dios restaure su vida, ¿cierto? Y que ella pueda salir airosa, porque nosotros nos dolemos con los que se duelen. Amén. Así es. Y mientras estábamos allá en oración, me recuerdo en el campo, nos llamaban por teléfono porque otra familia estaba pasando otra situación violenta, una situación adversa, una situación que ellos perdían el control, pero que Dios nos daba la sabiduría, que a través de la distancia podíamos traer paz. Así es, Señor. Y después también nos llaman de otra situación que pasa con otra familia de la iglesia. Entonces nosotros entendemos
que mientras usted y yo estemos haciendo la obra del Señor, hay una oposición a esto. Hay alguien, cierto, que no quiere que avance la obra del Señor. Hay alguien que no quiere que crezcamos para el Señor. Hay alguien que quiere impedir que la iglesia cumpla con el rol que Dios le ha encomendado realizar aquí en la tierra. Desde que Juan el Bautista, mire, Juan el Bautista fue muerto violentamente. Fue decapitado. Así es, Señor. Jesús fue muerto, cierto, violentamente. Fue crucificado. La peor muerte que podía recibir un hombre era la cruz. Y Jesús soportó la cruz. Jesús fue, cierto, escupido, fue lacerado, fue golpeado, fue vituperiado, fue avergonzado, lo desnudaron. ¿Para qué? Para que nosotros no sintiéramos vergüenza de él. Para que nosotros no nos avergonzáramos de su evangelio. Él recibió la vergüenza para que usted y yo podamos estar erguidos. Porque dice la Escritura, cuando veáis que todas estas cosas sucedan, erguidos. Porque la redención de nuestro cuerpo está cerca. Porque ya hemos sido redimidos en el alma, en el espíritu. Cristo de la gloria en el madero de la cruz ya nos redimió, ya nos compró, ya pagó. Ya Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Pero ahora ¿qué falta? La redención del cuerpo. Sí. Por eso es que cuando veamos estas señales, erguíos vuestras cabezas, porque la redención del cuerpo, es decir, el rapto, el arrebatamiento, la parucía de Cristo está a las puertas. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tendremos una guerra constante. Que el Señor nos bendiga. Amén. Este texto bíblico siempre yo lo complemento con Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Y en el poder de su fuerza. Hablamos con los hermanos que la capacidad no es del hombre, no es de la iglesia, es el poder de Dios. Amén. En nuestras vidas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Imagínense, el diablo tiene acechanzas. Urde planes contra nosotros. Urde estrategias para hacernos caer. Recuerde que el diablo tiene más de 6.000 años de experiencia con el hombre. Así es, Señor. Es decir, hubo un Cristian antes. O sea, no yo, pero hubo alguien que tenía las características y hacía. Entonces, si este hace tal cosa, según todos los cristianos que hubieron antes, va a seguir haciendo tal cosa. Porque él tiene, cierto, un catastro de nosotros, tiene un registro de lo que hacemos, de lo que decimos. Recuerde que el diablo nos conoce por lo que decimos y por lo que hacemos. Él no tiene capacidad de entrar a nuestra mente o ver nuestros sentimientos, nuestras emociones. No, se aprovecha de aquello. Entonces cuando usted dice, ¿cómo está, hermanito? No, estoy ahí. Se aprovecha Satanás. Por eso que si confesares con tu boca, ¿qué es lo que hay que confesar? Lo que está escrito. Cristo ya nos redimió. Amén. Cristo nos salvó. Somos propiedad del Señor. No hay diablo que se nos resista. Amén. No hay diablo que pueda entorpecer la obra del Señor. Sí, podemos tropezar, podemos caer, ¿cierto? Pero nos levantaremos. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos compró con su sangre preciosa. Amén. Y si tenemos esa convicción, no hay diablo que nos pueda detener. Sí. Si el enemigo, ¿sabe? Junto con las acechanzas, mete una montonera, ¿cierto?, de su ejército, porque dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. 4 ejércitos. 4 ejércitos que están batallando contra nosotros. 4 ejércitos que quieren derribar la obra de Dios. Pero cuando estaban en Filipo de Cesarea, se recuerda que Jesús le dice a sus discípulos que ni aun las puertas del Hades. Así es, Señor. Prevalecerán contra la iglesia. Amén. Porque la iglesia está establecida en la roca que es Cristo Jesús. No en Pedro como algunos creen. No en Pedro como algunos señalan. Sino que en Cristo está, cierto, fundamentada. ¿Y cuál es el fundamento? De que Cristo
es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando habla de Hijo de Dios, habla de la misma sustancia, es decir, es Dios mismo. Así es, Señor. Jesús es Dios. Amén. Y en eso, cierto, es nuestro fundamento. Y en eso se fundamenta la iglesia. Así es, Señor. Y el enemigo tiene una lucha contra nosotros. No es contra carne y sangre. No puede, mire, escuchaba tiempo atrás y me quedó tan grabado esto. No podemos estar luchando contra nuestra carne, hermano. Contra nuestras debilidades. Si nosotros realmente queremos enfrentarnos a la hueste de maldad, si queremos enfrentarnos a los principados, a las potestades, ya nuestra carnalidad tiene que haber muerto. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él se enfrentaba contra los principados, se enfrentaba contra las potestades, porque ya su carnalidad había muerto. Él ya no caminaba por la carne, él caminaba por el Espíritu. Amén. El Señor le enseñó a no fiarse en sus conceptos, en sus ideales humanos, porque él era intachable según hombre. Así es, Señor. Porque él era fariseo de fariseos, era de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Saulo, su nombre, proviene del nombre Saúl, y Saúl era de la tierra, era de la tribu de Benjamín, y que significa pequeño. Entonces, Saulo, que después se pasó a llamar Pablo, que después se pasó a llamarse Pablo, Saulo de Tarso, era un hombre capacitado. Era un hombre entrenado, un hombre que se sabía la ley, que se sabía, cierto, la Torá, era un hombre que se sabía la ley judaica, conocía de las fiestas, tenía un celo judío en su vida tremendo. Pero el Señor le enseñó de que aquello no le servía. Por eso que Pablo a Corintios, en el capítulo 15, versículo 3, le dice, yo os enseñé lo primero que aprendí. Así es, Señor. Que Cristo murió por nosotros. Eso es lo principal. Ahí está el fundamento. De que por cuanto todos hemos pecado, dice Romanos 6:23, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separación. Estábamos todos separados de Dios por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero vino un día Cristo y murió por nosotros. Así es, Señor. Pagó la deuda. Y hoy día ya no estamos separados. ¿Por qué? Porque hay un mediador. Uno que se coloca como puente. Es uno que nos reconcilia con el Padre. Y ese se llama Jesús. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos esta lucha, ya no puede ser nuestra carne que nos debilita, ya no puede ser nuestra humanidad. Nosotros tenemos que sobrepasar la humanidad, tenemos que abandonar. Miren lo que dice, estoy a 2 Biblias, alábale. Estoy echando ojo hasta por el pelo. Lo que dice Mateo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. O sea, si usted quiere, como evangélico, terminar sus días a la orilla de un lago, con una caña de pescar, tomándose un rico mate, y que le caigan los bonos del IFE, que le caiga el bono clase media, Habla, Señor, habla. ahí que esté sentadito, y el préstamo solidario, ¿cierto? El bono tocay, el bono tení, Oh, no te todas esas toca. cosas. A uno te toca. Entonces, el bonobón para que sea más dulce. Si usted quiere todas esas cosas y que después lleguen sus nietos alrededor, abuelito, cuéntanos y cosas por el estilo, usted no quiere ser cristiano realmente. Lo que usted quiere es ser una persona del mundo normal y que espera simplemente que se abran las puertas del infierno y se lo traje. Así es. Porque el que quiera vivir piadosamente, sí dice la Escritura, sufrirá persecución. Vendrá y mire lo que dice la Escritura, no he venido para traer paz sino espada. Así es, Señor. Chanfles. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre. ¿Le suena eso por ahí o no? ¿Ah?
y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Tremendo, hermano. Habla, Señor. Tremendo. ¿Por qué? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida, el que haya su vida, La perderá. ahí en los ojos de Caborga, con unos snorkel, unos lentes ahí, viendo los pececitos de colores. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor nos ha puesto en un campo de guerra, en un campo de batalla. Y la batalla se da en la propia casa, con los nuestros, los propios, los de nuestra familia, aquellos que deberían estar apoyándonos muchas veces. Necesitamos nosotros entender de que estamos en una guerra. Y como decía un predicador, Arnaldo Torres, en esta guerra no se puede ser neutral. Usted tiene que tomar una decisión de verdad. O es de Dios o es del diablo. Pero término medio no existe. Debemos tomar, ¿cierto?, lo que el Señor nos entrega para enfrentarnos a esta guerra. La Biblia nos enseña, por tanto, Efesios capítulo 6, ¿cierto? Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Mire, y acabando todo, estad firme. No hay que tomar la armadura en el día malo. Hay que tomar ahora la armadura de Dios. Siempre. Para que cuando llegue el día malo, estemos preparados. Y habiendo acabado todo, mire, y habiendo acabado todo, no se vayan a la casa a dormir. Estar firmes. O sea, seguir presto, seguir apercibido, seguir atento. ¿Sabe por qué? Porque esta batalla culmina cuando Dios nos saca del escenario de esta tierra. Hoy día usted ganó una batalla, gloria al Señor. Usted no descanse, usted no se duerma, porque el enemigo va a volver. Así es, Señor. Mientras estemos aquí en el escenario de esta tierra, el enemigo va a volver una y otra vez, y todas las veces que sea necesario, porque el enemigo es persistente. Algo bueno, tío. Pero el Señor nosotros nos ha dado la armadura. Amén. Y miren la armadura: ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, verdad, justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada Así es, Señor. del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Son 6 componentes, Así es, Señor. de los cuales 5 son para resistir y la espada para atacar. Gloria a Jesús. Porque la espada de Dios es una espada de doble filo. Amén. Entonces tenemos 5 elementos para defendernos. ¿Cuáles son? La verdad, la justicia, el evangelio, la fe y la salvación. Con eso estamos totalmente cubiertos. ¿Por qué? Porque le podrán quitar la vida, pero la salvación le pertenece a Cristo. Así es, Señor. Sea que vivo O que o que muera. muera, de Cristo soy. De Cristo soy. Amén. A su nombre, gloria. Miren lo que dice el Señor en el mismo capítulo 10 de Mateo. ¿A quién se debe temer? Del versículo 26 en adelante. No temáis al que puede matar el cuerpo, porque el alma no lo puede tocar. Más temer a aquel que juntamente con matar el cuerpo puede echar tu alma al infierno. Señor. Así es. Entonces, si nosotros tenemos esta cobertura de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el cinto de la justicia, la coraza, o sea, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, créame que me falte todo, Menos su presencia. que me falte todo,
menos la presencia, estaremos seguros en la presencia del Señor. Gracias, Señor. Tenemos contados nuestros días. Enséñame a contar mis días, dice el salmista en el Salmo 90, 12, de tal manera que traiga sabiduría al corazón, que viva sabiamente. ¿Por qué? Porque mañana no me pertenece. Mañana no me pertenece, entonces no puedo dejar para mañana en cuanto a Dios lo que hoy día puedo hacer. Porque estoy corriendo un riesgo. Si hoy día el Señor nos puso orar, oremos hoy día. Porque mañana puede ser terrible. A lo mejor no vamos a tener la oportunidad de orar. Entonces, cuando llegue el momento de morir, no tengamos nada más que hacer que morir. Que todo esté saldado en el Señor. Tenemos esta armadura, que son 5 componentes para resistir, para estar cubierto, para estar resguardado, y un arma letal, que es la espada, para atacar. Amén. Amén. Con esa espada, el Señor Jesucristo, ¿cierto?, estando en el desierto, le dijo a Satanás, escrito está. Sí, Señor. Porque la palabra del Señor es nuestro respaldo. Amén. La palabra de Dios, por eso, cuando el que habla, dice el apóstol Pedro, hable conforme a la Escritura. O sea, si usted va a profetizar, gloria al Señor, pero profetice conforme a la Escritura. Si usted va a orar, gloria a Dios, oremos, pero conforme a la Escritura. Por eso que el apóstol Santiago dice, pedid no recibid, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Señor, dame una casa de 3 pisos. ¿Para qué? Para tener un salón de juego arriba con PlayStation, con una mesa de pool, con taca-taca, Señor, y poder así disfrutar mis días. ¿Ah? ¿A quién no le gustaría algo así? No digo que sea malo, pero ¿para qué lo quiere? ¿Cumple la función de Dios eso? No. No. Entonces tenemos que entender que todo lo que digamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Así es, Señor. Que todo lo que pidamos tiene que ser conforme a la palabra de Dios. No lo que yo quiero, lo que a mí me tinca, lo que a mí me gustaría, lo que yo siento, no. Es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere está estipulado en la palabra de Dios. Así es, Por eso que Juan el Bautista hablaba lo que Dios quería. Y eso le provocaba, ¿cierto?, un ardor a la gente. Mire, cuando Juan predicaba en el Jordán, imagínense, el Espíritu lo lleva al Jordán. Y Juan, cuando llega el primer día, dice, bueno, Señor, yo te voy a obedecer, pero esto es de loco, aquí en el Jordán, ¿quién me va a escuchar? Se llenó el Jordán. Y ahí Juan entendía, bueno, si lo hubiese metido en Jerusalén, donde está el templo, no caben todo. Así es, Señor. Porque el Señor hace las cosas perfectas. Amén. Amén. Muchas veces no lo entendemos, no lo comprendemos, pero eso es fe. Así es, creerle a Dios. Es creer sin entender. Después llegará el tiempo en donde entendamos lo que hemos creído. Y vamos a decir, wow, el Señor por eso. Vamos a decir, igual que esa alabanza, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. O sea, ya estamos embalados en esto. Y en esto va a haber guerra. Así es. Va a haber lucha, va a haber batalla, va a haber problemas, van a haber dificultades. Nos van a hacer la vida cuadrito, hermano. Oiga, estamos tranquilitos, de repente estudiando la Biblia y ¡pum!, aparece un problema. Decía, no me acuerdo quién me decía el otro día, pastor, es que no salgo de una, me estoy metiendo en otra. Es que son procesos que Dios tiene para tratar nuestro carácter. Así es, Señor. Es que tantos problemas que hemos vivido, hoy día nos da un carácter que podemos disponerlo a la obra del Señor. Todo es un sacrificio en cuanto a la obra, pero un sacrificio con gozo. Porque, a ver, Dios es fiel, hermano. Amén. Y una madre que está cansada, está, cierto, rendida todo el día haciendo cosas en la casa, atendiendo a los hijos, atendiendo al esposo, viendo esto, viendo esto otro. Hoy día con el tema de las tareas online o las clases online es peor para las mamás.
Una cuestión terrible. Están 2, 3 de la mañana durmiendo a pata suelta la mamá y de repente la guagua dice, mamá, quiero pipí. ¿Por qué se levanta? Para que no se haga pipí en la cama, dice el hermano. Porque hay fidelidad en el amor. Porque un padre, ¿cierto?, se levanta en la mañana para ir a trabajar cuando de repente dice, oh, me duele el hombro, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá, pero me quedaría en casa. ¿Pero por qué se levanta? Por la fidelidad al amor de la familia. Dios es fiel, hermano. Dios es muy fiel, es extremadamente fiel. Él no nos va a dejar ni nos va a abandonar. Él no nos va a desamparar en ningún momento. Y así nosotros tenemos que ser fiel con el Señor. Amén. Estamos pasando la terrible batalla, una batalla que nos hace sentir muchas veces miserables. Entiendo, pero ¿por qué nos ocurre a nosotros esta situación? ¿Por qué, Señor, si te estoy sirviendo? ¿Por qué si yo te estoy, Señor, alabando? Si yo quiero hacer las cosas bien, Señor, si estamos con mi familia en todas, si estamos trabajando en esto, estamos trabajando en esto otro, ¿por qué viene esto en nuestras vidas, Señor? ¿No se ha preguntado? Es porque el Señor quiere mostrar su poder. Y cuando nos da la victoria y miramos para atrás, podemos decir, hermano, mira, cuando a ti te suceda tal cosa, yo lo viví. Entonces, apriéstate a esto, a esto, a esto, y sigue adelante, hermano, porque el Señor, después lo decimos con autoridad, lo decimos con prestancia, y debemos permanecer en el amor de Dios, hermano. Miren, debemos estar firmes. Y habiendo acabado todo, debemos estar firmes. El Señor Jesucristo, si usted lee la Escritura, Él hacía tremendos milagros. Imagínense, Él tenía 5.000 personas, solamente los hombres, sin contar los niños ni las mujeres. Y les predicó, les habló, les enseñó, los ministró, les sanó. Pasaron unos días y los alimentó. Y no fue un día, sino que fueron varios días. Él los alimentó. Y después que les pidió a la gente, que la gente se fue gordita, se fue satisfecha, llenito el corazón con la palabra, llenito en la guatita con los panes y los peces, ¿se recuerda? Todos se iban alegres, contentos. Le dice a sus discípulos, tomen la barca, crucen el mar. Y él se fue a orar. Oiga, cuando a mí me han invitado a predicar a iglesia, y he ido, ¿cierto?, a otros lugares, a otras ciudades a predicar. Estoy predicando, predicamos, hacemos el llamado, pasa la gente, se glorifica a Dios, se manifiesta el Señor, todo es para la gloria de Dios, termina el culto. ¿Sabe lo que hacen conmigo? Me llevan a comer. Descanse, predicador, porque de estar cansado, sí, estamos agotados, estamos cansados, ahí atiéndanme como rey porque prediqué un mensaje que no es ni siquiera mío, es de Dios. Pero Jesús no se iba a recostar, ni a dormir, ni a comerse una pizza. ¿Ah? Ya, Pedro, Juan, vamos a una pizza. Que ya predicamos bonito hoy día. Ministramos cualquier gente, así que vamos a comernos unos completos. Oye, no hay evangelista que no tenga la corbata chorreada con mostaza. Porque la sopaipilla, los completos. No, Jesús se iba a orar. Imagínese predicar durante horas y después que se vaya la gente, usted se tenga que ir a orar. Sería lo ideal. Por eso cuando haya pasado el día malo, no descanse, iglesia. Pasó el problema, sí, ya ahora sí me voy de vacaciones. Pastor, sí, no, mire, ya pasó el problema, ya las luquitas llegaron, estamos happy. Me voy al Caribe. ¡Aleluya, santo! Yo me la merezco como si pasé la media batalla. No. Estar firme, apercíbete más. ¿Por qué? Porque vamos de peldaño en peldaño. De gloria en gloria. De gloria. Entonces, claro, tenemos un problemita así. Después un problemita así. Después un problemita y así. Hasta que el Señor venga. Amén. Filipenses 1:6. La obra que un día el Señor comenzó, la perfecciona hasta el día de su venida. Esta es una guerra constante, hermano. Y con esto yo no les quiero atemorizar, ni decir qué terrible, ¿en dónde me vine a meter? No. Con esto yo les quiero decir, hermanos míos, que la victoria que nos dará el Señor
la victoria que Cristo nos dará siempre, en cada batalla, en cada lucha, es para fortalecernos y para regocijarnos. Así es, Señor. Regocíjese en el Señor. En medio de la prueba, de la tormenta, sé que muchas veces es difícil. Sé que muchas veces es terrible sentarse y darle gracias a Dios. Imagínese este escenario. Un hermano venía llegando del trabajo y se encontró con que recién habían atropellado a su hija, la habían matado. Y él se fue de rodillas. La niña andaba en bicicleta en la calle, pasó un vehículo, la atropelló y murió ahí mismo. Estaba recién ahí la situación. Y el hombre de rodillas se fue y le dijo: Señor, yo igual te alabo. Yo igual te alabo. No sé cuánto tendremos esa capacidad en el Señor de vivir un momento como ese y no cuestionar a Dios. Y no decir: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué hiciste esto? Sino decirle: Señor, yo igual te alabo. Hay que estar firme, hermano. El Señor nos dará la fuerza en cada problema, en cada situación, en cada adversidad. Una victoria sin batalla, no hay victoria, claro. No podremos disfrutar la victoria si no damos la batalla. Por eso, hermano, el llamado del Señor es poder levantarnos en este tiempo de dificultad, de aflicción. Estamos viviendo momentos difíciles, algunas familias, pero estamos orando porque Dios nos ha dado armas que no son carnales. 2 Corintios capítulo 10, versículo 7, sino celestiales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de toda fortaleza. Amén. Y en este día el mensaje del Señor ha sido para fortalecernos, para no desprevenirnos, sino estar atentos. Yo veo, por ejemplo, a mi hermanita, que le está poniendo bueno hoy en día con el Señor. No hay que desapercibirse, hay que estar atentos para que lo que Dios está haciendo en cada uno, ¿cierto?, prevalezca y será fortalecido a través de las pruebas, las dificultades, porque Dios formará un carácter. Amén. Que el Señor les bendiga, póngase en pie. Gloria al Señor. Vamos a orar. La oración es cortamos. Cortamos. Vamos a orar por temas específicos de la iglesia.